¿Cómo es? Ya. A ver, en este video les voy a mostrar un poco acerca de cómo he conseguido motorizar la montura ecuatorial para, pues, poder sacar fotos de las estrellas con altas exposiciones. Bueno, al menos con las exposiciones que me permite el celular. Estos de acá son un poco de los materiales que vamos a utilizar para el proyecto. Esta es la pieza que he diseñado para poder acoplar el motor a la montura. Pueden descargársela de Thingiverse, va a estar ahí, los links van a estar en la descripción del video. Para ajustar la pieza a la montura vamos a utilizar esta otra pieza. Ha salido con un poco de warping, igual va a estar el archivo en Thingiverse. Vamos a ocupar un par de pernos o tornillos M4, un M5, tuercas, volandas, una polea de 60 dientes con un diámetro interno de 6 milímetros, una correa GT2 de 200, esta es la única que he encontrado en el mercado, una polea suelta que va a actuar como tensor y nuestra polea de 20 dientes que se acopla con el motor. El motor NEMA 17 que tiene 200 pasos por revolución, un microcontrolador Arduino, una placa expansora para drivers stepper y un driver DRB8825 que trabaja a un 32avo de paso. Creo que eso sería en cuanto a materiales. Después queda seguir el esquemático del circuito y armarlo. El circuito en realidad es pero muy sencillo. Solo es esto. Para armarlo solamente basta hacer coincidir los pines y conectar todo lo que se tenga que conectar. Hay que asegurarse de tener una fuente de 12 voltios. Este es el código que va a gobernar todo el sistema. Como pueden ver, es muy sencillo, igual que el circuito. Apenas si son 10 líneas de código. Vamos a ocupar la librería ASO Stepper. Este código es simplemente uno de los ejemplos modificados de la propia librería. Es el ejemplo de velocidad constante. Se definen los pines, se crea nuestro motor y se setean las velocidades, la velocidad máxima y la velocidad a la que va a recorrer el motor. La línea 11 se ha agregado solamente para cambiar la dirección del motor si es que fuera necesario. Lo único que va a hacer este código es que al momento de energizar el sistema va a hacer funcionar el motor a la velocidad que se vaya a setear en cuanto esté energizado. Cuando se corte la energía, todo va a caer. Una vez que tenemos cargado el código, vamos a ver que no funciona. ¡Uy, qué mal! Bueno, sí funciona, ¡Qué bien! pero ¡Qué mal! ¡Qué bien! no funciona. ¡Qué mal! Sí funciona. Ya, sí funciona. Casi lo mando todo al diablo. Y solo era un cable malo. Vamos a aumentar la velocidad en la que se mueve nuestro motor. Para eso nos vamos al código otra vez y simplemente seteamos la nueva velocidad. Vamos a cambiar este valor, le vamos a dar 5000 y lo volvemos a subir. Entonces comenzamos poniendo esto aquí, vamos esto allá, esto aquí, ajustar eso ahí, y lo colocamos con el perno M5 ya colocado por si acaso. Y eso lo ajustamos. Esa perilla está ahí colocada para poder ajustar el perno del tensor. Sin embargo, con esa perilla las poleas no quedan alineadas, siendo esta una muy mala idea.
Una vez alineado, el motor montado debería quedar así. Y solamente queda colocar el circuito. En este caso he colocado el circuito en la base del trípode y conectando una fuente de 12 voltios switching de 5 amperes, que ya la tenía montada abajo. Además de eso, esa fuente tiene un socket para un cable de poder y tiene un interruptor. Así debería quedar. Cuando energizamos, debería empezar a correr. Hemos subido la velocidad a 10.000. Y así es como debería funcionar. No, no debería funcionar así. De hecho, está al revés. Tiene que correr hacia el otro lado. Bueno, la idea era poder condensar toda la información del proyecto en un solo video. Sin embargo, también tenemos la idea de sacar videos breves de máximo unos 5 minutos de duración. Eso quiere decir que va a tener que haber parte 2.